Entonces tenemos para hoy algunas asignaciones también fáciles. Ustedes saben que todo esto es fácil. Describa el generador eléctrico, el motor eléctrico y el transformador. El generador es el que utilizamos para obtener la forma de energía eléctrica. Y lo hacemos basándonos en el principio de inducción de Faraday. El principio de inducción de Faraday dice que podemos transformar una energía mecánica en una forma eléctrica moviendo un conductor dentro de un campo magnético. Un conductor eléctrico formando un circuito lo movemos dentro de un campo magnético y obtenemos energía eléctrica. Así habla el principio de inducción de Faraday, que utilizamos para la generación de la energía que utilizamos industrialmente y que utilizamos en las casas, en las residencias. El principio lo escribimos fácilmente, decimos que un voltaje o un potencial eléctrico, un voltaje o potencial eléctrico es igual a una constante de proporcionalidad. Podemos poner K, es una constante de proporcionalidad al campo magnético, a la densidad del campo magnético, al ancho del conductor, podemos poner D como ancho, y a la velocidad con que el conductor se mueve dentro del campo. Esta velocidad es el movimiento del conductor dentro del campo. Este es el voltaje y este es el campo. Este como es un vector y la velocidad es un vector, hacemos ahí una operación de dos vectores, una operación punto. O el producto punto entre el vector B y el vector V. Y el producto punto pues nos da un escalar, porque el potencial eléctrico es un escalar, es voltaje o potencial eléctrico. Así que necesitamos tener un campo, necesitamos tener un campo magnético, un imán, tenemos un polo del imán, pongamos que este es el norte, y tenemos el otro polo del imán, supongamos que este es el sur, es un mismo imán de dos polos o dos imanes. Así que tenemos líneas de campo magnético de polo norte a polo sur. Estas son las líneas de campo. Supuesto, estas no son visibles. Las ponemos así para imaginarlas de alguna manera. O las podemos poner así. Y si tenemos un conductor, supongamos un circuito, aquí tengo un pedazo de cobre, aquí tengo más cobre, aquí tengo más cobre. Y aquí podemos ponerle una luz. Si movemos, está filtrando un huracán ahí. Hay un micrófono que nos está metiendo mucho ruido. Ahora sí. Entonces, si tenemos este polo norte, este polo sur, un campo, y aquí tenemos un circuito, aquí tenemos cobre, y aquí tenemos una luz, y lo movemos rápidamente, si ese circuito lo movemos rápidamente a través de las líneas de campo magnético, la movemos para acá y lo hacemos pasar, o lo estamos moviendo constantemente aquí adentro, se induce un voltaje. Se induce un voltaje y esta luz debería encender. Ese es el principio de inducción de Faraday. Movemos a gran velocidad el conductor
dentro del circuito donde está este campo y nos produce un voltaje. Este voltaje enciende la corriente, activa la corriente eléctrica que circularía por el circuito y nos encendería la luz. Entonces los generadores trabajan con ese principio. Necesitamos tener un imán, tener un campo magnético y a través de ese campo magnético hacer mover conductores internamente. Para mover estos conductores de cobre, conductores inmensos de cobre, podemos llamarle tur turbinas, podemos llamarle bobinas, podemos llamarle de diferentes maneras, que los tenemos que mover dentro del campo. Necesitamos una forma de energía inicial para que aquí adentro mover los circuitos, mover los conductores. Entonces puede ser que tengamos aquí un núcleo y aquí tengamos los conductores. Necesitamos sí mover estos conductores dentro de este campo. Entonces, para mover esos conductores dentro del campo utilizamos fuentes de energía que pueden ser eólicas, pueden ser hidroeléctricas, caída de agua. Necesitamos una forma de energía inicial que pegue en este lugar y cuando pegue en este lugar, esto gire y al girar esto, gira esto también. Entonces, al girar, se está moviendo dentro de este campo, hay una velocidad de movimiento, entonces me está generando voltaje. Si es con el viento que hacemos que esto se mueva dentro del campo, entonces es una forma de energía eólica. Y lo que utilizamos no es el viento, sino una caída de agua para mover esto y haga girar este núcleo dentro del campo. Sería hidroeléctrica. Y lo que utilizamos es vapor de agua. Y para vaporizar el agua utilizamos combustible fósil como el petróleo. Entonces energía térmica, que es la que más utilizamos en esta época, ¿verdad? Casi el 85% de la matriz energética es térmica. Quema de combustible fósil, producción de vapor y el vapor mueve este dispositivo para que eso se mueva allá adentro. También podemos obtener vapor a través de la geotérmica con la temperatura de los volcanes y con un poco de agua. Entonces los generadores tienen los nombres de acuerdo a la energía que utilicemos como energía primitiva para mover este dispositivo y que esto me haga mover los conductores dentro del campo. Movemos los conductores dentro del campo, obtenemos velocidad dentro de este campo, obtenemos potencial eléctrico. Luego ese voltaje que obtenemos lo transformamos en un transformador como corriente eléctrica, que es la que se utiliza al final en la industria, en las residencias, en el comercio. Entonces, los generadores tienen el mismo principio, el principio de inducción, que consiste en mover un conductor dentro de un campo y se llaman de acuerdo a la energía primaria para mover el conductor. Eólico, hidroeléctrico, térmica, geotérmica. Si es nuclear, es igual. Con la nuclear se utiliza el plutonio, el uranio para generar vapor y el vapor hace el mismo trabajo. Todos trabajan igual los generadores. Ese es el principio del generador. El principio del motor es al revés, el motor eléctrico. El motor eléctrico utiliza la energía eléctrica para producir energía mecánica. En el generador utilizamos energía mecánica para producir energía eléctrica. Entonces el motor trabaja como un generador invertido. Motor eléctrico, energía eléctrica, voltaje eléctrico o corriente para producir energía mecánica. Energía mecánica.
producir movimiento de giro o movimiento lineal. Así que tenemos un dispositivo que le llamamos estator. El estator es la parte externa del motor. Tenemos otra parte del motor que se llama rotor. Es la parte central. El rotor tiene un eje. Así que inyectamos corriente eléctrica o una diferencia de potencial aquí, una batería puede ser o puede ser una corriente alterna o una batería. Cuando entra esta corriente al rotor, produce un electroimán. Este electroimán hace que coincidan los polos norte con norte del estator y sur con sur del estator. Entonces este electroimán logra que se repela el rotor con el estator. Norte con norte, sur con sur se repelen. Y esa repulsión produce un momento lineal, un momento rotacional que hace que esto gire a una velocidad W, que es una velocidad angular. Y al girar, pues me mueve una carga. El movimiento de esta carga es lo que aprovechamos. El movimiento del eje del motor. En el eje podemos poner aspas, podemos poner dispositivos para conseguir que ese movimiento mecánico haga un trabajo. Si ponemos aspas, pues tendríamos un abanico. Si ponemos cuchillas, podemos tener ahí una batidora, cortadora, etc. O invertimos este tipo de movimiento y lo transformamos en movimiento lineal. Pero inyectamos corriente eléctrica para producir movimiento mecánico. El motor eléctrico. El otro dispositivo que es transformador lo que hace es convertir un tipo de voltaje en otro tipo de voltaje. El transformador tiene un primario y tiene un secundario. Si el secundario es más pequeño, es un transformador reductor, como en este caso. El primario grande, secundario pequeño es reductor. Si es al revés, primario pequeño y secundario grande, es un elevador. Aquí tenemos un secundario grande, se va a elevar el voltaje. Este voltaje va a ser pequeño y este grande. Pero aquí es grande el primario y el secundario es pequeño, entonces es reductor. Este voltaje es grande y este es pequeño. Interesa subir o bajar el voltaje porque en la medida que sube el voltaje, si el voltaje se eleva, disminuye la corriente. Si el voltaje disminuye, se eleva la corriente. Entonces casi siempre estamos generando en los generadores voltajes bajos, pero grandes corrientes. Entonces en los generadores lo que se usa es un transformador que eleve el voltaje y disminuye la corriente. En el generador hay un voltaje pequeño y entonces lo elevamos. Lo elevamos porque en la medida que se eleve el voltaje disminuye la corriente. Y se necesita que la corriente sea baja para que se pueda transportar. Si la corriente es muy grande, no se puede transportar porque se queman los conductores. Entonces, los generadores industriales, el voltaje es pequeño. Voltaje pequeño, entonces este voltaje se pone en un transformador que me lo eleve. Y es un transformador que me lo va a elevar muchísimo, muchísimo para que disminuya la corriente. Así que aquí tengo un voltaje inicial del generador pequeño. Aquí tengo un voltaje ya del transformador que está pegado al generador, un voltaje muy elevado. Voltaje elevado. Este voltaje es tan elevado que puede llegar a 500.000 voltios. 300.000 voltios. Son las líneas de alta tensión para transportar la energía hacia las casas, hacia la industria.
para que sea distribuida y sea utilizada. Entonces se transporta elevado voltaje, baja corriente. Cuando hablamos de 500.000 voltios, 300.000 voltios, miles de voltios, estamos hablando de pequeñas corrientes. Después se lleva a la distribución, llega a un transformador que esté en un barrio y ese voltaje elevado de 5.000 voltios se transforma en un voltaje de 110 o 220, pero ya con mucha corriente. Cuando llega a la industria, ese voltaje elevado se transforma en 380, 440, voltajes apropiados para ser utilizados a nivel industrial. Pero se transporta elevadísima tensión, baja corriente, porque si no habría muchas pérdidas por efecto Joule de calentamiento de los conductores. Ejercicio: ¿cuántas lámparas de 18 watts cada una puedo encender mediodía? Lámparas de 18 watts que son económicas, entre comillas, ¿verdad? Porque no dilatan nada. Mantener encendidas mediodía, o sea, 12 horas. Al dejar caer 100 metros cúbicos de agua, desde 100 metros cúbicos de agua, la dejo caer desde 80 metros de altura, con una eficiencia del 90%. Esta forma de energía, que es hidroeléctrica, es la más eficiente que hay. 90% es bajo. Estas formas de energía a veces andan como el 95%, 98%. Hay pocas pérdidas en la utilización. Entonces tengo lámparas de 18 watts de baja potencia. Y las quiero mantener encendidas 12 horas, dejando caer 100 metros cúbicos de agua. Desde 80 metros, desde 80 metros de altura. Con una eficiencia del 90%. Entonces vamos a ver cuánta energía obtengo hidroeléctricamente. Esta energía, hay un micrófono ahí que se está metiendo un ruido. Esta energía es potencial, se calcula como MGH. Después la convierto en energía eléctrica por medio de un generador. Como les digo, hacemos mover una turbina, la turbina dentro de un campo y eso me produce una energía eléctrica. Entonces la masa que estoy utilizando aquí son 100 metros cúbicos de agua. 100 metros cúbicos son unidades de volumen. Es un volumen más bien, no es una masa, pero yo puedo obtener el equivalente de esos 100 metros cúbicos. Un metro son 10 decímetros. Un metro. Si es cúbico, elevo al cubo a este lado y elevo al cubo aquí. Entonces, un metro cúbico es igual a 10 por 10 por 10 decímetros cúbicos. Aquí un metro cúbico es igual a 1000 decímetros cúbicos. Y cada decímetro es equivalente a 1 kilogramo. O sea que un metro cúbico puede contener, un metro cúbico contiene 1000 kilogramos de agua. Un metro cúbico, una caja de un metro por un metro por un metro, contiene 1000 kilogramos de agua en términos de masa. Pero aquí yo tengo 100 metros cúbicos, así que en vez de un metro cúbico son 100, entonces tendría igual a 100.000 decímetros cúbicos, o ahí pueden alcanzar 100.000 kilogramos. Esa sería la masa que estaría dejando caer desde 80 metros de alto. Entonces la energía es igual a una masa de 100.000 kilogramos multiplicada por la constante gravitacional, que es 9,8 metros segundos cuadrados, y multiplicada por la altura, que son 80 metros. 9,8 metros segundos cuadrados. ¿Qué tamaño también? Kilogramos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados, porque es una aceleración, y multiplicado por h, que son 80 metros. Voy a ponerla mejor.
100.000 kilogramos por 9,8 metros segundos cuadrados por altura de 80 metros. Entonces aquí tengo kilogramos, metros segundos cuadrados en newton. Y el newton por metro es joule. Aquí tengo la energía en joule. Son 100.000 por 9,8 por 80. Bueno, una cantidad grande de energía la que tenemos, la que obtenemos al dejar caer esa agua. Pero la energía real, como es el 90%, vamos a poner aquí energía real, va a ser igual a esta energía que calculamos acá, 100.000 por 9,8 por 80 joule, pero como es el 90% por 0,9 o 0,90 por energía. Esa sería la energía real. Aquí tenemos la energía sin pérdida. Como es el 90% eficiente, perdemos el 10%. Entonces multiplicamos por 0,90 lo que tenemos aquí para ver cuánta energía tengo. Esa energía lo vamos a utilizar 78.400. No, 78 millones. Correcto, 78 millones 400.000. ¿No? Sí. Gracias, Canel. Ese sería el cálculo que ya lo hizo el ingeniero Canelo. 78.400.000 joule. Y eso lo multiplicamos entonces, Canelo, por 0,9, ¿verdad? 0,9 para obtener la energía real. Esa es la energía que tenemos. Ahora, ¿cuántos focos de 18 watts los mantenemos encendidos 12 horas? Entonces, esos focos, cada foco de esos va a quemar una energía. Cada foco va a estar consumiendo una energía de potencia por tiempo. Esa es la energía de cada foco. La potencia son 18 watts. Y el tiempo son 12 horas. Pero eso no me da joule, ¿verdad? En energía. Tengo que transformar las horas en segundos. Serían 18 watts por 12 horas por 3.600. 3.600 watts segundo. Los watts por el segundo me da joule. Entonces hacemos esta operación, 18 por 12 por 3.600 y sería la energía de cada foco, que el ingeniero Canelo ya la hizo, son 70, 500. No, profesor, es la de La anterior, la la de la energía energía real. real, sí, sí. Oh, perfecto. Entonces sería Pero pasa que se envió. 70, 560 y 3 ceros, ¿verdad? Sí. Ok. Esa es la energía real que tenemos. Es 70.560.000 joule. Y cada foco entonces me estaría gastando 18 por 12 por 3.600, que sería lo que consume cada foco. Los 18 watts por el tiempo son 12 horas, pero tenemos que transformarlas en segundos para que me dé joule. 12 por 3.600 por 18, cada un foco. Entonces, si tenemos lo que consume cada foco y tenemos la energía real, esto nos da, dice el ingeniero Canelo, 7,777,600 joule cada foco. Cada uno consume esto y tenemos la energía aquí arriba. Entonces, para saber cuántos focos mantengo encendidos, dividimos toda la energía que tenemos. La energía que tenemos son 70, 560, 000 joule entre la que consume cada foco. 7,776 joule. Joule sobre joule, pues me va a dar un número nada más. Y esos son los focos que mantengo encendidos durante 12 horas, dejando caer 100 metros cúbicos de agua. Entonces ahí tenemos una cascadita cerca, bien podemos olvidarnos de pagar corriente eléctrica porque podemos tener un generador convirtiendo esa energía potencial en energía eléctrica. Y nos da, dice el ingeniero Canelo, 90,74.
90 focos encendidos mediodía, suficiente para tener energía toda la noche. Con 90 focos de 18 watts. ¿Verdad? Esto da como para unas 20 casas. Dejando caer esa agua. Con una cascada cerca, ya no pagamos corriente eléctrica. ¿Y cuál es el otro ejercicio? Tenemos otro. Enumere 10 formas de ahorrar energía en la vivienda y evitar accidentes. 10 maneras de ahorrar energía y evitar accidentes. Bueno, una de ellas ya sabemos que es tener conductores apropiados, no tener conductores muy delgados. Si tenemos conductores muy delgados, se van a calentar mucho y se va a perder energía en forma de energía térmica. Otra forma es utilizar lámparas ahorrativas. Otro, no poner refrigerador cerca de las ventanas, no cerca de las cocinas. Hay que ponerlo donde circule mucho viento, donde circule mucho aire, para que mantenga fresco. Otra forma es utilizar mucha luz solar. Entonces son 10 maneras de ahorrar que hay que conseguir y enlistarlas, hacer una lista total. Casi siempre las formas de ahorro van unidas a evitar accidentes. Otra forma, yo recomendaría utilizar 220 en vez de 110. Entonces, 10 de formas de ahorrar energía en vivienda y evitar accidentes. Y el último trabajo para la semana es realizar una investigación de los elementos tierras raras. Los tierras raras son metales. Es así porque es difícil conseguirlo, pero son muy utilizados en la época de energía limpia, ahora que estamos hablando de mejorar el uso de la energía eléctrica. Se necesita energía eólica y los generadores eólicos, los que vemos ahí en algunas áreas llegando por arriba, esos generadores necesitan para los motores de elementos metales tierras raras. Estos metales pues no valían mucho hace unos 20 años, pero con el auge de la tecnología se han puesto de moda. Y ahora ya subieron de precio. El que más los produce es China. China tiene como el 90% de la producción mundial de elementos tierras raras. Los metales tierras raras, ahí dice metales de tierras raras, son a partir del lantanio. Pero estos dos también, este que está aquí es un metal tierra rara y este que está aquí también el itrio. Ahí hay dos de ellos y aquí abajo hay 15 de ellos a partir del lantanio, el cerio, prodimio, neodimio, todos estos que están aquí en esta fila. Son 15 más estos dos. Han subido mucho de precio porque se utilizan en las pantallas LED, en las pantallas de los smartphones, se utilizan en los satélites, se utilizan para la producción de energía limpia, como la energía hidroeléctrica, la energía eólica, se utilizan también en las placas solares para producir energía fotovoltaica. Entonces de pronto de pronto se volvieron imprescindibles. Así que tener ahora muchos elementos tierras raras como esos que vemos aquí, en esa línea, es tener una generación de recursos mineros. En América del Norte, del Sur, no, el que más produce es Perú. Perú y Ecuador son los que se han metido a buscar elementos tierras raras. Entonces la investigación es que busquemos para que cómo funcionan, dónde se encuentran
dónde se utilizan, etcétera, etcétera. Sí, entonces vamos a hablar de todo ello, ¿verdad? De todos los elementos. Exacto, sí, pero cuando estés investigando te vas a dar cuenta que de todos ellos los que más se utilizan son como 5 de ellos. Por ejemplo, para los imanes de neodimio, bueno, necesitamos neodimio o praseodimio, necesitamos, son imanes que se utilizan para los discos duros de las compus y se utilizan para los motores de los autos eléctricos. El Tesla no Así he funciona. escuchado. Sí, el Tesla, el carro Tesla que es eléctrico, no Sí, funciona sin metal tierra rara, que es el neodimio de praseodimio. Es decir, de pronto se volvieron carísimos. Es interesante saber de ellos, porque, bueno, creemos que un carro se hace y ya está, ¿verdad? Pero tiene muchas cosas. Eso sería todo. Por ahí Christopher está preguntando si hay grupo de WhatsApp. Yo no sé si hay grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ustedes tienen mi WhatsApp, sí, me pueden escribir a mi número. Yo normalmente no soy de los de tener grupo. Nos podemos comunicar por WhatsApp, pero no ¿Va a subir soy. la grabación, profe? Sí, esta grabación la subimos ahorita mismo. entonces, profe, una última pregunta. Son 10 formas para ahorrar energía, 10 formas para evitar accidentes, o sea, 20 en No, total. no, Lore. Solo 10 entonces. Las mismas 10, sí, las mismas 10. Ah, ok. Porque, Ok. por ejemplo, si tenés un conductor que es grueso, ¿verdad? Un conductor ancho, no se va a calentar mucho. Entonces ahí vas a ahorrar energía, pero también tenés un elemento de evitar accidentes. Porque si se calienta mucho, estás perdiendo dinero y te puede producir un incendio. Entonces casi siempre van unidos, Es correcto. todos los días de allá. Entonces Christopher hablaba de grupos, ¿verdad? Yo no soy partícipe de los grupos, pero tienen mi WhatsApp, el 89979535. Ese es mi número. 89979535. Creo que la mayoría de ustedes lo tienen. Ahí me pueden escribir cuando necesiten saber algo. Esta grabación la subimos ahorita mismo. Si nos sale muy grande la grabación, no puedo ponerla en el campus. Entonces yo le voy a poner una dirección, que es una dirección de un canal de YouTube. Y ahí encuentran el video. Si me sale más de 100 megas, ya no me permite el campus. Pero sí les pongo la dirección del canal de YouTube para que ustedes lo lean en ese lugar. Iba a decir algo, Ok, muchas Christopher. gracias, profesor. Apuntaste el Sí, número, muchas ¿verdad? gracias. Bueno, Sí, perfecto. Entonces, Profesor, adelante, William. habilitó en la plataforma ya para subir el examen. Sí, donde dice tareas, ahí lo haga subir. Ahí mismo. Ok. Ahí mismo, ahí mismo. Nada más que lo subes como otro archivo. Aparte, individual. Aparte, Sí, sí. otro archivo. Lo que Ok. acabamos de explicar hoy en un archivo y lo del examen en otro archivo. Ok. Bueno, con mucho gusto saber de ustedes. Espero que todo les vaya bien. Nos vemos Bueno, profe, gracias. nos vemos Igual, Buen día, profesor, profe. gracias. Buen día. Bueno, Buen día. buen día. Hasta pronto. Saludos.